En la historia del mundo, existen algunas historias insanas sobre reyes, batallas e imperios. Pero esta historia es completamente diferente. La persona más peligrosa aquí no fue un rey, sino un esclavo. Un hombre cuya lealtad se convirtió en un arma para la destrucción total. Esta es quizás la historia más loca de ambición que jamás hayas escuchado. Estamos hablando de un hombre que el mundo veía literalmente como propiedad. Pero gracias a una maldad genial pura, escaló hasta la cima de un imperio, solo para derribarlo por completo. Él hacía reyes. Luego mataba reyes. Esta es la historia de un sirviente que se convirtió en amo. La historia está llena de traiciones brutales. Pero esta es una pesadilla absoluta. La historia de un hombre que comenzó como esclavo. Pero en los últimos días de una dinastía, agarró el poder de la manera más salvaje posible. Cegó a sus amos y asesinó a sus hijos solo para obtener un trono que ni siquiera se suponía que debía tener, solo para encontrar un final tan espantoso que la gente temía siquiera susurrarlo. Esta es la historia del hombre que básicamente se convirtió en sultán, solo para ser asesinado por sus propios hombres. Y la leyenda del príncipe que fue desollado vivo. Nuestra historia comienza en los años 1300, en el enorme sultanato de Delhi, gobernado por la dinastía Khalji. Y el hombre a cargo es el sultán Alauddin Khalji, uno de los gobernantes más poderosos y despiadados que jamás hayas oído. Esta es la historia del hombre que básicamente se convirtió en sultán. Este tipo era un monstruo absoluto. Asesinó a su propio tío para llegar al trono. Era un genio militar que aplastó invasiones mongolas que destruyeron otros imperios. Y tenía más dinero del que puedas imaginar. Tenía espías en todas partes. Y si siquiera lo mirabas mal, estabas acabado. Este hombre no confiaba en nadie porque sabía exactamente lo que se necesitaba para obtener poder. Pero ahora, estamos en 1315, y el gran sultán es un desastre total. Está enfermo, está perdiendo la cordura por la paranoia, y su control sobre el imperio se ha esfumado. La corte, que antes le temía completamente, ahora está llena de intrigantes que quieren el trono. Y justo en el centro de todo este caos hay un hombre. Malik Kafur. Malik Kafur no era noble. No era príncipe. Era un esclavo hindú. Capturado cuando Alauddin conquistó Gujarat en 1299. La gente decía que era increíblemente apuesto y súper inteligente, lo que llamó la atención de un general. Lo compraron por 1000 dinares, así que le apodaron Azardinari, el hombre de los 1000 dinares. Cuando lo llevaron ante el sultán, el ascenso de Kafur fue increíble. Pasó de ser un esclavo insignificante a un servidor de confianza, luego a un general principal, y finalmente a Naib, el segundo al mando de todo el imperio. Era el mejor general de Alauddin, liderando ejércitos hacia el sur de la India, donde ningún gobernante de Delhi había conquistado antes. Fue el primer rey del mundo, y regresó con cantidades locas de oro, joyas y elefantes. Para el sultán paranoico, Kafur era el arma perfecta. No tenía familia, ni amigos poderosos. Toda su vida dependía del sultán. Alauddin lo veía como una herramienta, alguien cuya lealtad era absoluta. El historiador Ziodain Barani escribió que en sus últimos años, el sultán se había enamorado profundamente y locamente de Malik Naib, confiándole todo. Este era Malik Kafur, el esclavo que se convirtió en el segundo hombre más poderoso del imperio. Era la mano derecha del sultán, su general, su todo. Y mientras el sultán moría, Kafur miraba al poder absoluto, con solo una cosa en su camino: los hijos del sultán. Con el sultán Alauddin cada vez más enfermo, la corte era una bomba de tiempo. Y nadie sabía jugar este juego mejor que Malik Kafur. Había estado esperando años por este exacto momento. Los principales herederos del trono eran los hijos de Alauddin, Khizr Khan y Sadi Khan. Khizr Khan era el mayor y se suponía que sería el próximo sultán. Tenía un grupo súper poderoso respaldándolo, liderado por su suegro, Alp Khan.
Este era el orden establecido, y Kafur quería quemarlo todo. Para Kafur, los príncipes no eran realeza, solo obstáculos en su camino. Estaba secretamente hambriento de poder, y sabía que si Khizr Khan se convertía en sultán, él sería el rey. Lo echarían o matarían. Para un hombre que había probado tanto poder, no había forma de que eso sucediera. Así que lanzó su ataque, no con un ejército, sino con susurros en la oscuridad. Sabía que el sultán era paranoico sobre la traición, ya que así fue como él mismo consiguió el poder. Entonces, Kafur alimentó esa paranoia, diciéndole al sultán que Khizr Khan y Alp Khan planeaban un golpe, solo esperando a que él muriera. Le dijo a Alauddin que Khizr Khan era un fiestero que no se preocupaba por el imperio. Falsificó mensajes y creó pruebas de traición. Afirmó que Alp Khan estaba formando su propio ejército privado para convertir a su yerno en un rey títere. Día tras día, Kafur vertía veneno en el oído del sultán, aislándolo de todos. Convenció a Alauddin de que su propia familia era la mayor amenaza. Eliminó a sus rivales uno a uno. Su objetivo principal fue Alp Khan. Convenció al sultán de que Alp Khan era el líder de la conspiración y engañó a Alauddin para que ordenara su ejecución. Con Alp Khan muerto, Khizr Khan había perdido a su aliado más grande. La jugada final fue hacer que el padre se volviera contra el hijo. Kafur convenció al sultán de que la popularidad de Khizr Khan era prueba de que era un traidor. Engañó al príncipe para que abandonara la capital, básicamente desterrándolo. Cuando el desconsolado Khizr Khan regresó para ver a su padre moribundo, Alauddin lo abrazó. Parecía que el lazo familiar podría ganar. Pero Kafur era demasiado bueno en este juego. Convenció al sultán delirante de que el príncipe fingía. El sultán finalmente estalló. Le dio a Malik Kafur lo que quería: el poder para encarcelar a sus propios hijos. Khizr Khan y su hermano Sadi Khan fueron arrestados y lanzados a la fortaleza de Gwalir. Su madre fue puesta bajo arresto domiciliario. Los herederos estaban fuera del camino. Los rivales estaban muertos. El camino estaba despejado. Malik Kafur, el esclavo de 1000 dinares, estaba ahora a cargo. Y esto era solo el comienzo del horror. Con los verdaderos herederos en prisión, Malik Kafur tenía todo el poder. Pero solo encerrarlos no era suficiente. En el siglo XIV, un príncipe vivo, incluso en la cárcel, podía inspirar una rebelión. Para asegurar su poder para siempre, Kafur hizo algo cruelmente creíble. Ordenó que fueran cegados. En una celda fría en Gwalior, el príncipe Khizr Khan, el hombre nacido para ser emperador, fue sujetado mientras un hierro caliente era introducido en sus ojos. Esto fue un mensaje: un hombre ciego nunca podría ser sultán. Fue una ejecución pública de su estatus real. Su hermano, Sadi Khan, recibió el mismo tratamiento. La noticia de que sus hijos habían sido cegados fue el último golpe para el moribundo sultán Alauddin. Ya sea por dolor, o como algunos susurran, por una última dosis de veneno de Kafur. El sultán Alauddin Khalji murió el 4 de enero de 1316. El poderoso tirano estaba muerto. Kafur no perdió ni un segundo. Al día siguiente, presentó un testamento falso del sultán. Desheredó al cegado Khizr Khan y nombró al hijo menor de Alauddin, un niño de 5 años llamado Siabuddin, como el nuevo sultán. Un niño era el títere perfecto. Kafur lo puso en el trono, se hizo regente y se convirtió en el sultán de facto de Delhi. Para hacerlo aún más loco, obligó a la viuda de Alauddin, la madre del nuevo sultán niño, a casarse con él. Ahora era el padrastro del rey que controlaba. Esta fue la máxima toma de poder. El esclavo ahora gobernaba todo el imperio. Todos en la corte estaban aterrorizados. Cada mañana, celebraba una ceremonia falsa con el sultán niño para oficializarlo, y luego mandaba al niño lejos y gobernaba como dictador. Pero Kafur sabía que estaba en hielo delgado. Los nobles lo odiaban. No tenía derecho real al trono. Entonces dirigió su atención a la última amenaza:
el hijo adolescente de Alauddin Mubarak Khan. Kafir mandó arrestar a Mubarak Khan y dio la orden. También debía ser cegado. Los asesinos estaban en camino. La dinastía Khalji estaba a punto de ser borrada por el hombre en quien su padre confiaba más. Esta fue la traición máxima de Malik Kafur. No solo robó el trono. Destruyó brutalmente a la familia que debía proteger. Durante 35 días, Malik Kafur gobernó el sultanato de Delhi. Fue un reinado corto, pero fueron 35 días de terror absoluto. Con su rey títere en el trono, Kafur empezó una purga sangrienta. Cualquiera sospechado de ser leal a la antigua dinastía, nobles, guardias, oficiales, era arrestado, despojado de sus bienes o simplemente ejecutado. Delhi estaba llena de miedo. Nadie estaba a salvo. Kafur no confiaba en nadie, y trataba de construir un nuevo imperio basado en el terror puro. Y en este ambiente insano, empezó una leyenda oscura. Los libros de historia dicen que los príncipes fueron cegados y encarcelados, pero las historias populares eran mucho más espeluznantes. La más horrible era sobre el príncipe mayor, Kizur Khan. La leyenda dice que después de ser cegado por orden de Kafur, el príncipe fue desollado vivo. ¿Esto realmente pasó? Probablemente no. No hay pruebas reales en los libros de historia. Casi con certeza es una leyenda, nacida del miedo que la gente tenía. Pero el punto de esta historia no es si es verdad o no. Es sobre lo que dice de Malik Kafur. La gente creía que era capaz de algo tan horrible. Su crueldad fue tan extrema que la cosa más aterradora que puedas imaginar parecía algo que él haría sin dudar. La leyenda del príncipe desollado se convirtió en el símbolo máximo de su tiranía. Lo convirtió de político hambriento de poder a un monstruo literal. Esta leyenda también aclara nuestro título. Mientras fue Malik Kafur, el falso sultán, quien fue asesinado por sus propios hombres, fue su víctima, el príncipe Kizur Khan, quien supuestamente fue desollado vivo. El hecho de que sus destinos se mezclaran solo muestra cuán caótico y brutal fue este tiempo. El reinado de terror de Kafur estaba en su apogeo. Tenía todo lo que siempre quiso. Era el amo de un enorme imperio. Sus enemigos habían desaparecido y era imparable. Fue, durante 35 días, el sultán. Pero un trono construido sobre el miedo es lo más frágil del mundo. Y el terror que usó para obtener el poder iba a estallarle en la cara. El sangriento reinado de Malik Kafur duró solo 35 días. Los mismos hombres que él comandaba, los guardias palaciegos élite llamados los Paiks, habían sido los guardias personales del sultán Al-Alauddin durante años. Eran leales a su amo muerto y miraron con horror mientras Kafur destruía a su familia. Lo vieron cegar a los príncipes y aterrorizar a la corte, y supieron que probablemente serían los próximos. El punto de quiebre fue cuando Kafur envió a estos guardias para cegar al último príncipe, Mubarak Khan. La historia dice que el príncipe hizo un último movimiento desesperado. Recordó a los guardias su lealtad a su padre y les advirtió que un esclavo que traiciona a su amo definitivamente traicionará a sus siervos. Luego les lanzó su collar de joyas, un soborno para salvar su vida y pagar venganza. Ya fuera el soborno o la lealtad, los Paiks actuaron. Esa noche de febrero de 1316, los guardias asaltaron la habitación de Malik Kafur. Uno de los guardias, que tenía permitido portar arma en el palacio, dio el primer golpe. Sus compañeros entraron apresuradamente y decapitaron al hombre que había sido la persona más temida del imperio. El sultán de facto fue asesinado por sus propios hombres. El esclavo de 1000 dinares, el genio general, el máximo traidor, estaba muerto en el suelo. Fue un final brutal para un reinado brutal. Los asesinos liberaron inmediatamente a Mubarak Khan. Primero fue hecho regente para su hermano niño. Pero unos meses después, hizo exactamente lo que Kafur habría hecho. Mandó cegar a su hermano menor y lo lanzó a prisión, tomando el trono para sí mismo. Pero en la vuelta más loca, cuando los guardias que lo salvaron fueron a pedir recompensas,
el nuevo sultán Mubarak Shah los ejecutó a todos. En este mundo, ser leal podía costarte la vida. El legado de Malik Kafur es insano. No es recordado como un sultán. Es una advertencia sobre la ambición. Malik Kafur, el esclavo que llegó más alto que nadie, terminó destruyendo todo el legado de su amo. Fue un genio militar que conquistó la mitad de la India, pero sus juegos de poder en Delhi fueron su caída. Es recordado para siempre como el traidor máximo, un hombre cuyo hambre de poder fue tan enorme que destruyó todo y a todos a su alrededor, incluso a sí mismo. La leyenda del príncipe desollado podría no ser verdad, pero es el símbolo perfecto y aterrador de lo que Malik Kafur le hizo al imperio. Lo desgarró, pieza por pieza, a sangre y fuego. La historia de Malik Kafur es una mirada absolutamente loca al poder, la lealtad y la ambición. Este hombre empezó sin nada. Era literalmente propiedad, y llegó a comandar millones. Fue producto de un sistema brutal, y usó esa brutalidad para intentar vencerlo. Su reinado de terror de 35 días es uno de los momentos más salvajes y violentos en la historia del sultanato de Delhi. Un capítulo corto y sangriento que derribó un imperio entero. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Fue Malik Kafur un monstruo total? ¿O solo una creación del loco y paranoico mundo en que vivió? ¿Fue pura ambición? ¿O estaba vengándose del sistema que lo esclavizó? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios abajo. Y si esta historia te pareció tan loca como a nosotros, dale like y suscríbete para más historias ocultas. Gracias por ver.